Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acuda a la consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. A diferencia de lo que mucha gente piensa, durante el sueño el cerebro no se desconecta como si le diéramos a un botón de apagar. Al contrario, la actividad cerebral continúa, aunque a ojos del que observa una persona dormida no lo parezca a simple vista. Y aunque el sueño en la infancia es diferente al de los adultos, ¿quién no se ha encontrado a un niño pequeño llorando desconsolado en mitad de la noche como si estuviera hablando en sueños? Esos episodios tan aparatosos son los terrores nocturnos, muy habituales durante la infancia y que no debemos confundir con las pesadillas. Pero, ¿qué debo hacer en estos casos? ¿Lo dejo llorar o le calmo? ¿Cómo puedo hacer que mi hijo no los tenga? En el episodio de hoy nos adentramos en el misterioso mundo de las parasomnias infantiles, así que preparad vuestra almohada favorita porque está a punto de comenzar Sin Cita Previa, un podcast de Adeslas. Bienvenidos una semana más a Sin Cita Previa, ya estamos aquí. ¿Qué tal, Elena? Muy bien, hoy tengo un poquito de sueño. ¿Por qué? ¿Has dormido mal? He tenido una parasomnia. Sí, la verdad es que esta noche hablabas en sueños. ¿Ah, sí? Decías que me querías mucho, así que no me voy a asustar, pero bueno, la verdad es que sí, te veo un poco ojerosa. ¿En qué fase de la noche? Gracias por el cumplido. Bueno, ya sabéis que hemos hablado mucho en este podcast sobre el sueño infantil y que el sueño es una de las cosas que más os preocupa a los padres en cuanto a vuestros hijos. Y bueno, repasaros los episodios de los que hemos hablado mucho de cómo madura el sueño y hoy nos vamos a centrar en las parasomnias, que son unos episodios que pueden ocurrir durante el sueño que no tienen ninguna trascendencia, pero que a los ojos del que los ve desde fuera asustan un montón, ¿no? Sí, por lo menos hasta que reciben una buena explicación para que se queden tranquilos. Es verdad que, bueno, ya hemos contado en todos los episodios previos sobre el sueño que el sueño en los niños madura desde el nacimiento, sobre todo fundamentalmente en los 2 primeros años de edad, y en este proceso de maduración, en no un despreciable número de niños, aparecen estas anomalías del sueño, que en cualquier caso son benignas, que llamamos parasomnias. Están catalogados como trastornos benignos del sueño y aunque son muy aparatosos y es un motivo de consulta no despreciable en las consultas de pediatría, vamos a intentar explicar a través de este episodio qué son y por qué se producen. Sí, la verdad es que lo de que son benignos y que no tienen consecuencias es verdad. Eso está comprobadísimo. Lo decimos aquí. Pero cuando algún padre o una madre ve a un niño con uno de estos episodios por primera vez, no creo que piense que es algo ni normal, ni ahí lo que dice es que está pasando algo, ¿vale? Ahora veremos los diferentes tipos de parasomnias que hay, si son terrores nocturnos, si son pesadillas, sonambulismo, este tipo de cosas, pero la verdad es que son súper llamativos y son una cosa que asusta mucho a las personas. Si no conoce lo que es normal que lo consulten al día siguiente al pediatra o a alguien conocido. La verdad es que sí, además porque una vez que aparece uno de estos episodios es muy frecuente que se repita en noches consecutivas o a lo largo de varias semanas o meses en el mismo niño puedan reaparecer. Entonces, pues nos lo preguntan muchas veces y es importante explicarlo bien lo que son y lo que hay que hacer. Vale, para entender todo esto, y lo hemos dicho en la introducción del episodio, hay que entender un poquito lo que ocurre con lo que hace el cerebro mientras dormimos. El cerebro no se apaga. O sea, nuestro cerebro... Duerme. Duerme, nuestro cuerpo duerme, pero la actividad cerebral continúa. Es decir, si hacemos un electroencefalograma, que lo que mira es la actividad eléctrica del cerebro, o en cualquier momento, vemos que las personas que están dormidas sigue habiendo actividad eléctrica. O sea, que durante el sueño ocurren cosas. Claro, es distinta a la actividad de vigilia y es cuando vemos un electroencefalograma, una persona cuando cierra los ojos, ya el hecho de cerrar los ojos ya cambia las ondas eléctricas, pero es que cuando entra en el sueño la actividad cerebral eléctrica es muy distinta y es completamente reconocible. Los neurofisiólogos que se dedican a eso saben perfectamente cuando el cerebro duerme a cuando está despierto. Entonces, en adultos o niños ya que tienen el sueño similar al adulto, seguro que las conoces, decimos que hay 2 fases del sueño, ¿vale? Uno que es la fase no REM, ¿vale? Que de cada ciclo del sueño. De cada ciclo del sueño, varias, pero bueno, sí. Eso ya lo hablamos en su momento. Pero bueno, la fase no REM, hay unas ondas determinadas, que por eso en un electroencefalograma se puede saber si estás en fase o no fase no REM.
El cuerpo se puede mover durante la fase no REM. Esto es importante para luego hablar de las parasomnias, por eso lo estamos explicando. Es la parte más larga de cada ciclo del sueño, ¿vale? Y a su vez consta de varias fases, ¿vale? Hay una fase primera, la fase 1, que es del sueño ligero, que es la transición de cuando estamos dormidos a empezar a quedarnos dormidos, como se duerme vela. Luego está la fase 2, que es la parte más larga de la fase no REM, cuando el cuerpo descansa y descanso físico. Y la fase 3, que es cuando estamos pasando al sueño profundo. Y ya empieza a ser muy difícil que nos despertemos. Y luego, cuando cambiamos ya de fase no REM, pasamos a la fase, Elena. La fase REM, que es una fase que se caracteriza, bueno, REM significa Rapid Eye Movement, o sea que ahí estamos dormidos, pero los ojos por dentro se están moviendo y se acompaña de una atonía, o sea, una parálisis completa de toda la musculatura. Estamos profundísimamente dormidos, no nos movemos, pero nuestro cerebro está súper activado y es el momento en el que se producen los sueños, que además son los sueños que somos capaces de recordar. Y esta fase no REM y REM se va repitiendo a lo largo de los distintos ciclos de sueño cada noche, siendo esta fase REM más larga cuanto más avanzada es la noche, dentro de cada ciclo. Vale, los niños pequeños, hasta que maduran suficiente el sueño y se convierten sus ciclos de sueño en fase REM y fase no REM, no es exactamente igual, ¿vale? Pero bueno, para entenderlo, yo creo que lo habéis entendido, que sobre todo hay dos fases, la fase no REM en la que el cuerpo se puede mover, ¿vale? Y luego está la fase REM en la que el cuerpo no se mueve, ¿vale? Y esto va a tener mucho interés y en el que se producen los sueños. Y para que se produzca un descanso bueno, tenemos que pasar por todas las fases del sueño durante X horas seguidas, ¿no? Vale, lo que quería decir de los niños pequeños es que los niños pequeños no tienen estas fases, tienen un sueño a grosso modo dos fases, ¿no? Uno que es el sueño ligero, que sería asemejable a la fase no REM, o sea, en la que el niño se puede mover, pero que normalmente es más corto. Hemos dicho antes que la fase no REM del sueño de los adultos es más larga que la fase REM. En los niños es al revés. Normalmente el sueño profundo, que sería lo asimilable a la fase REM, suele ser la parte más larga de cada ciclo del sueño. Pero bueno, en esa transición, en esa maduración del sueño, de esos ciclos del sueño a los ciclos como los adultos, es cuando suelen aparecer las parasomnias, que suelen ocurrir en torno a los 2, 3, 4 años, aunque pueden ser un poco más adelante y un poquito antes, ¿no? Pero bueno, las parasomnias que hemos dicho que son trastornos fisiológicos no deseables, porque la verdad es que no, para el que lo ve desde fuera o tener una pesadilla no es algo deseable, que ocurren durante el sueño. Claro, y se producen en ese cambio de la fase no REM a la fase REM y que se produce, y dependiendo qué tipo de trastorno benigno, se produce más en una parte del sueño, más al inicio de la noche o más después de la noche. Los típicas parasomnias de la fase no REM son las que se producen en el primer tercio de la noche, entre las 12 y 2 de la mañana más o menos, que son los terrores nocturnos y los despertares confusionales. Y el sonambulismo, ¿vale? Esas son las parasomnias de la fase no REM. Fijaros si son súper frecuentes, que a lo largo de la infancia prácticamente todos los niños han tenido algún episodio de este tipo, ¿vale? A lo mejor no es sonambulismo, que es menos frecuente, pero sobre todo, por ejemplo, los terrores nocturnos, los preescolares, los niños que todavía no han pasado a primaria, lo tienen casi 1 de cada 5 niños, han tenido en algún momento. O sea que es una cosa súper frecuente. Sí, eso es además una cosa que es muy aparatosa la primera vez que uno lo ve, porque es muy característica la agitación motriz, o sea que el niño está súper nervioso, sudoroso, con los ojos cerrados normalmente, aunque a veces pueden estar abiertos, nos puede parecer que el niño está despierto, a veces hablan y a veces no, pero es una agitación muy llamativa, gritos, llantos, que además no conseguimos consolar de ninguna manera. O sea, el niño está rarísimo, llorando, te crees que le pasa algo, tiene fiebre, tiene sed, no sé qué, y en realidad... Bueno, no es que no le pase nada, porque está pasando algo. Y aparte, para el que le ve, dice, este niño está pero fatal, no tiene ninguna necesidad fisiológica, claro. Y los terrores nocturnos, que es el primer tipo de parasomnia de la fase no REM, se caracterizan porque hay algo de miedo alrededor. O sea, el niño dice, hay un monstruo, está gritando, tal, no quiero... Bueno, es una sensación como de miedo, pero a veces no hablan. Claro, si el niño no habla, pues a lo mejor, y son pequeños, porque a veces suelen aparecer incluso a partir de los 18 meses, pues es un llanto inconsolable, no quieren ni que le cojan, o te dicen, no, papá, mamá, y a veces pueden gritos, estar, claro, y parece que está teniendo un mal sueño fatal. Y pueden estar tan nerviosos que incluso se pueden caer de la cama, pueden intentar escapar de la cuna. Entonces, lo que tiene que hacer el adulto es levantarse, acompañar y proteger de las posibles golpes y cosas que le puedan parecer. No hay que despertar, tampoco lo íbamos a conseguir. Igual que empiezan, acaban. ¡Pum! Eso. El niño
niño sigue Y esto durmiendo. que está diciendo Elena es súper importante, porque el que ha visto un terror nocturno es, de repente el niño se ha puesto a llorar, está ahí súper agitado, diciendo que no quiere, se tumba, se levanta, se mueve. Recordar que como están en fase no REM del sueño, todavía el cuerpo se puede mover, ¿vale? No es que estén despiertos o un poquito despiertos, no, es que están dormidos, ¿vale? Y entonces por eso no es una fase del sueño, ¿vale? Tienen un inicio súbito, o sea, el niño se pone a llorar y de repente, a los 10, 15, 20 minutos, de repente cesan bruscamente. Y una cosa muy importante es que los niños al día siguiente no se acuerdan de lo que ha ocurrido, porque como ocurren en fase no REM del sueño, no es que hayan tenido un sueño, es simplemente pues que han tenido una actividad motora con esas cosas como de terror alrededor. Son diferentes de los despertares confusionales, ¿no, Elena? Que son parecidos, pero no son iguales. Se parecen un poco, pero el niño aparentemente está despierto, dice como cosas que no tienen mucho sentido, o sea, pueden estar pidiendo agua, por ejemplo, pero tú le das agua y el niño pues no te hace caso, o se levantan, parece que quieren hacer pis, pero no hacen, o sea, tienes dudas realmente de si están despiertos o no. Igualmente hay que acompañar, estar ahí y ahí cuando se le pasen se les ha pasado. Normalmente igual que aparecen se les pasan y continúan el sueño sin dormir. Ocurren en niños un poquito más mayores y ya está, pues nada, pues sí, a veces... Y a diferencia de un terror nocturno no hay miedo, o sea, suelen ser episodios en los que el niño no llora ni se está muy agitado, simplemente pues dice cosas raras y tal, pero se suelen acabar pasando. Y el tercer tipo de parasomnia de la fase no REM, que es muy conocida, es el sonambulismo. Vuelve a haber actividad motora, que aunque además la persona está dormida. Y es mucho más compleja, porque son niños que se levantan, incluso hacen cosas, ¿no? Sí, es muy típico que abran un armario, de casa. Se pueden ir de casa, es muy típico que abran un armario y se pongan a hacer pis dentro del armario, porque están dormidos y entonces la coordinación motora y la percepción que tienen del exterior no es perfecta, entonces se pueden caer por unas escaleras, se pueden ir de casa, entonces no son tan frecuentes, ¿no? Pero bueno, sí que hay antecedentes familiares normalmente en el sonambulismo y es una cosa y son cosas que perduran más en el tiempo, son típicas de niños más mayores y bueno, es útil tomar las medidas de prevención suficientes en casa o por ejemplo cuando ese niño se queda a dormir en otro sitio, pues en un campamento, ¿no? Yo cuando era que era monitora de campamentos, pues era necesario saber a qué niños le pasaba eso, pues para que pudiéramos estar pendientes de la seguridad del niño mientras tiene todos estos procesos, porque no podemos hacer nada para evitar que les pase. Sí, es verdad que en los sonambulismos muy, 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 muy pronunciados, a veces sí que hay medicación que se puede dar a esos niños para intentar que no los tenga, pero suelen ser los menos, ¿vale? Eso para que lo tengáis en cuenta. Pero ha dicho una cosa, Elena, en los terrores nocturnos que quiero resaltar, el niño cuando tiene o un terror nocturno o un despertar confusional o un sonambulismo, él está dormido. Y una de las cosas que puede perpetuar ese episodio en concreto es intentar despertarle, porque está teniendo un estímulo que su cerebro no consigue salir de ese momento. Con lo cual, aunque es muy angustioso para la persona que lo ve desde fuera, cuando tienes a un niño con un terror nocturno, lo recomendable es sentarse a su lado para protegerle, que no se dé golpes y no intentar despertarle, porque si no, en vez de a lo mejor 10 o 15 minutos de terror nocturno, vamos a tener media hora. Y bueno, pues que lo sepáis, que es una cosa que no hay que hacer. De todas maneras, esto no tiene ninguna trascendencia para la salud de los niños, o sea, no es que estén sufriendo y son niños que son luego ni siquiera se acuerdan de lo que les ha ocurrido al día siguiente. Pero bueno, que lo importante aquí es que si tienen riesgo de darse golpes, de caerse de la cama, pues que estemos al lado para proporcionarles seguridad mientras cede el episodio, que va a ceder solo en el tiempo prudencial que sea. Pediconsejo. Si tu hijo hace movimientos anómalos durante el sueño y no sabes interpretar qué es lo que pasa, haz un vídeo con el móvil para que se lo puedas enseñar a tu pediatra y valore la situación. Bueno, Elena, hemos hablado de las parasomnias, de esos trastornos que ocurren durante la fase no REM del sueño, que voy a repasar. Como es la fase no REM, el niño se mueve, ¿vale? Pero en las parasomnias de la fase REM, si os acordáis de lo que hemos dicho anteriormente, durante la fase REM hay una parálisis total del cuerpo, con lo cual el niño no se va a mover. Y la parasomnia más típica de la fase REM, ¿cuáles son, Elena? Son las pesadillas, que son pues malos sueños, ¿no? Eso, es en la parte en la que el cerebro está muy activado,
que es donde tenemos los sueños, que además somos capaces de recordar, y además es fundamental ese ciclo del sueño, que no lo hemos dicho, o sea, esa fase del ciclo del sueño, para la memoria. Entonces, esta fase de superactivación cerebral, pues a veces nos deja estos sueños que nos despiertan y además recordamos, que son las pesadillas y que aparecen hasta en un 30% de los niños a partir de los 3 años. Claro, por eso las pesadillas se tienen en la fase REM del sueño, porque la pesadilla es un sueño de miedo, por decirlo, alguna película de terror, pero de la que luego te acuerdas al día siguiente. O sea, es por eso van en esta fase y no son los terrores nocturnos. Es que no tiene nada que ver, aunque a ojos parece, con un terror nocturno te puede parecer que tenga una pesadilla, no tiene nada que ver. Porque claro, como cuando un niño está teniendo, o un adulto está teniendo una pesadilla, está en fase REM, no se está moviendo. Con lo cual, cuando tú ves a una persona que duerme, a lo mejor está teniendo una pesadilla, pero no lo puedes saber, porque no se mueve, a diferencia de un terror nocturno en el cual el niño se está moviendo y está súper agitado. Es que no tienen absolutamente nada que ver. Y además, lo que ocurre en las pesadillas, normalmente el niño sí que se despierta. Llega un momento en el que en la pesadilla haces ¡plas! Y te despiertas. Y a lo mejor llama a papá y mamá, es que estaba soñando con un monstruo que había debajo de mi cama, o que os pasaba algo, y eso pues es un sueño. Claro. Y de lo otro no se acuerda. Y es muy, dado que los niños se acuerdan y que puede condicionar actitudes negativas a la hora de dormir, pues es muy importante hablar con los niños sobre qué está pasando y poder, por ejemplo, un truco bueno es inventarnos un final feliz de esa historia, ¿no? Que nos cuenta, pues había un monstruo y me corría detrás de mí, bla, bla, bla. Y dices, bueno, pero al final ese monstruo seguro que se hacía tu amigo porque bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, es muy importante hablar porque es una cosa que van a recordar y que además, si se perpetúa en el tiempo ese miedo, pues es contraproducente a la hora de dormir. Es muy típico en niños que están pasando pues por malos momentos, en situaciones de mucho estrés, de cansancio. Bueno, investigar bien, si se perpetúa en el tiempo, pues cuál es la situación que pudiera estar en la vida del niño agravando este tipo de pesadillas. Yo además quería decir, por diferenciarlo bien de los terrores nocturnos, es que normalmente las pesadillas, los sueños, los solemos tener en la segunda parte de la noche. O sea, suelen ocurrir pues a partir de las 3, 4 de la mañana. Entonces, normalmente las pesadillas es un niño que se despierta a las 5 de la mañana, ¿vale? Y bueno, ¿cómo podemos mejorar las pesadillas? Al final son muy frecuentes, ¿no? El 30% de los niños en algún momento ha tenido alguna pesadilla, pero si un niño tiene pesadillas frecuentemente, ¿qué podemos hacer por ese niño para intentar que no las tenga? ¿Esto se puede mejorar, Elena? Claro, pues bueno, eso es un poco lo que estaba contando. Hay que favorecer muy bien la higiene del sueño, hacer muy bien las rutinas, respetar los cansancios. Y si es una cosa que es muy llamativa y nosotros no somos conscientes de que nuestro hijo pueda estar pasando por alguna situación emocional negativa, pues investigar un poco pues cómo van en el cole, cómo van con los amigos, la relación que tienen pues con otros miembros de la familia. Bueno, poder ahondar un poco más porque suelen ser situaciones que se agravan más cuando hay más estrés en el niño. Sí, las pesadillas sobre todo, pero las otras parasomnias, los terrores nocturnos también pueden exacerbarse en este tipo de situaciones. Niños que tengan mucho estrés, por ejemplo, una separación de los padres es el típico que pueda ocurrir, que el niño que tenga más terrores nocturnos. Entonces, pues bueno, una muy buena higiene del sueño es una de las cosas que va a hacer seguramente que tengan menos tendencia, ¿no? Y las pesadillas es fundamental, hablar con el niño sobre lo que te cuente, ¿no? Sí. Y que podamos ayudarle a entender que eso no es realidad. Claro, y no asustemos a los niños. O sea, no le digas, por ejemplo, como no te duermas ya, va a venir el hombre del coco, porque es que entonces sí, va a tener una pesadilla, pero fijo. O sea que bueno, hagamos las cosas, los niños son pequeños, no queremos que se duerman rápido, pero no utilicemos este tipo de estrategias que encima pueden empeorar la situación. Bueno, y una cosa que yo creo que es importante decir en este punto del capítulo es que hay veces que las cosas que ocurren durante el sueño no son ni pesadillas, ni terrores nocturnos, ni parasomnias de estas de tipo benigno, ¿no? Hay algunos episodios de crisis epilépticas que podrían parecerse a esto, pero realmente no lo son. Entonces, si el niño hace cosas raras, que no nos cuadra, que no tenemos claro que sea esto, lo más útil es coger el móvil, que lo tenemos ahí en la mesilla, encenderlo y grabarlo para poder comentarlo con el pediatra. Sí, al final, sí. A ver, hemos dicho, en una pesadilla como no se ve, como el niño no se mueve, pues va a ser una pesadilla y ya está. Pero hay veces que lo que te cuentan en consulta no te termina de parecer un terror nocturno porque no había llanto y simplemente es que el niño se movía. O no cuadra la edad. Que es un niño a lo mejor más mayor o muchísimo más pequeñito. Entonces sí que es verdad que hay, normalmente todas las epilepsias, la epilepsia
habrá que dedicar otro capítulo, yo siempre digo esto. Pero bueno, en la epilepsia lo que ocurre es que el cerebro hace una descarga desorganizada de actividad eléctrica, ¿no? Y entonces eso muchas veces condiciona movimientos. Y es más patente. Y es muy frecuente, más patente cuando la actividad cerebral cambia de estado. Y entonces el sueño, o al pasar de una fase a otra del sueño, muchas veces se inducen la aparición de crisis epilépticas en las personas, obviamente, y de hecho, que son epilépticas. El diagnóstico de las epilepsias se intenta hacer registros durante el sueño del niño, siestas o cosas así. Entonces, si hay dudas, esto es muy importante grabarlo y comentarlo con el pediatra. Claro, si tú ves que tu hijo a ver, no os grabéis a los niños moviéndose normal en la cama, o sea, que se está dando la vuelta o que está cogiendo a su peluche. Pero, por ejemplo, si hace unos movimientos raros que no estáis acostumbrados a ver, que son rítmicos, que ocurren también al primer inicio de la noche. Sonidos raros acompañados de movimientos. Eso sí que son para verlos. Nosotros valoraremos si eso nos parece o no nos parece movimientos normales del sueño o sus terrores nocturnos o un despertar confusional o que pueden ser una epilepsia, y en el caso de quedarnos duda mandaremos al especialista para que valore si hacer una prueba que está diciendo Elena, que es hacer un electroencefalograma, que lo que hace es registrar la actividad eléctrica para ver si eso es una actividad eléctrica normal, pero el niño se estaba moviendo con normalidad, o realmente es esa descarga desorganizada, que es prácticamente es mucho menos frecuente, para ver si eso puede ser una epilepsia o no. Bueno, Gonzalo, yo creo que con esto vamos a ir dando por finalizado el episodio de hoy. Espero que a los padres les haya quedado claro cuáles son los conceptos más importantes de todo lo que hemos explicado hoy y que afronten con más tranquilidad y seguridad esas cosas que pasan frecuentemente a los niños mientras duermen. Pues venga, Elena, vamos a finalizar con nuestro resumen habitual. Las parasomnias son trastornos benignos que ocurren durante el sueño y que no tienen trascendencia para la vida futura del niño. Dependiendo de en qué fase del sueño ocurran, tendrán unas características u otras y podremos ponerles un nombre para catalogarlos. Los terrores nocturnos son típicos de la fase no REM del sueño y mientras ocurren el niño tiene sensación de angustia. Ocurren durante la primera parte de la noche, ceden de forma brusca sin que el niño se llegue a despertar y tampoco son capaces de recordar el episodio el día siguiente. Las pesadillas ocurren durante la fase REM del sueño y son típicos de la segunda parte de la noche. En este caso, el niño se llega a despertar y recuerda lo sucedido. En el caso que las parasomnias ocurran muy frecuentemente, es adecuado revisar la higiene del sueño que lleva el niño, ya que al mejorar esos hábitos suele hacer que la frecuencia de parasomnias disminuya. Y por hoy damos por finalizado este episodio de Sin Cita Previa. Os damos las gracias por estar una semana más al otro lado de los auriculares y nos escuchamos en 7 días. Gracias también por todas las valoraciones y comentarios tan cariñosos que nos dejáis tanto en las plataformas donde nos escucháis como en nuestras redes sociales. Y por último, gracias a Deslas por poner los medios y haber apostado por un podcast como este que solo pretende daros consejos para que llevéis la infancia de vuestros hijos de la mejor forma. Hasta la semana que viene.